Aquellos que suelen divertirse con banderas normalmente advierten de enseñas nacionales similares entre diversos países. En algunos casos son simple coincidencia, pero en otros no es así, ya que suele haber un origen en común al haber estado bajo la misma tutela. En el caso que tratamos aquí hablaremos de un territorio cuya posición geoestratégica ha ubicado su existencia de un modo u otro. Aquí comienza Moldavia. La sempiterna encrucijada. Y es que la importancia de Moldavia, de 33.851 kilómetros cuadrados, más de 3,5 millones de habitantes y con Chisinau como capital, no parece tal para la mayoría de la gente. Y sin embargo lo es al verse en la encrucijada entre el mundo eslavo al este y el mundo rumano al oeste. En la Edad Media se ve su valor estratégico con el Principado de Moldavia en el siglo XIV entre los Cárpatos orientales y el río Dniester, territorio creado por el Reino de Hungría como marca para protegerse de los tártaros e independizado bajo Bogdan I. En el siglo XV se convierte en vasallo del Imperio Otomano. Y a partir de ahí tendrá un papel de tapón entre este y Rusia, especialmente tras la conquista rusa del litoral septentrional del Mar Negro en el siglo XVIII. En el siglo XIX este principado se encuentra dividido en dos entre Rusia y la Rumanía independizada del vasallaje otomano en 1880. Esta doble influencia aún hoy perdura. En 1918 la parte rusa de Moldavia, llamada Besarabia, es anexionada por Rumanía. Con lo que permite reunificar Moldavia en el seno del Estado rumano. En 1940 Stalin ocupa la Besarabia en base al Pacto Germano-Soviético. Una República Socialista Soviética de Moldavia es creada entonces a raíz de la unificación de Besarabia y de la región de Transnistria. La cual en 1924 junto a otro territorio creó la República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia, de la cual surgió el antecedente del Estado moldavo que se independiza tras la desintegración de la URSS en 1991. De hecho el territorio se reconfiguró, cortando el acceso al mar al pasar la parte sur a la República Socialista Soviética de Ucrania, junto a parte de la antigua República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia. Al año siguiente la Rumanía filonazi invade dicho territorio, volviendo a ser ocupado por los soviéticos en 1944 para dejar la zona con los límites de 1940. Como hemos dicho, el vínculo de Moldavia con Rumanía es bastante fuerte. Sin embargo dicho país no es solo sus 2/3 de la población que tiene el rumano o el moldavo como lengua materna principal, sino también otras minorías. Dejando a un lado la minoría gagauza, pueblo de origen turco pero de religión ortodoxa frente a la mayoría de los túrquicos musulmanes, en el sur del país con su correspondiente autonomía, e incluso unas minorías búlgaras y judías, estas últimas en dirección a Israel la mayoría desde la década de 1980, la más destacada es la minoría rusoparlante, rusos y ucranianos principalmente, asentada especialmente en la zona del río Dniester. Dicho peso de la población rusa tendrá un factor fundamental a la hora de explicar la formación de la actual Moldavia. Durante el mandato soviético la rusificación del territorio se ve muy claramente con la emigración que se asienta en la mencionada franja entre el río Dniester y el límite con Ucrania. El tejido industrial moldavo se asentó allí, especialmente la pesada, la textil y la vitivinícola, junto a lo esencial del sector energético, 90% de la producción. De hecho, antes de la desintegración de la URSS dicha franja representaba el 25% del PIB de dicha república, frente al dominio agrario del resto de Moldavia. Y además, las infraestructuras creadas, especialmente las del ferrocarril, condicionan que su principal salida sea la zona ucraniana al norte en vez de la Moldavia rumana actual para las exportaciones, pese a las reconstrucciones de vías férreas en los últimos años que conectaban con Rumanía de antes de la Segunda Guerra Mundial, así como los proyectos de conexión de autopistas con Rumanía. Sin duda muchos factores condicionaron y condicionan este lugar. A consecuencia de las reformas hechas por las llamadas Glasnost y Perestroika, en la República Socialista Soviética de Moldavia se celebraron elecciones libres en 1990.
En dichos comicios ganó el Frente Popular Moldavo, un grupo formado por diversas asociaciones políticas y culturales independientes partidarias de su integración en Rumanía. Este enorme poder que iban adquiriendo los rumanos hizo poner en alerta tanto a rusófonos como gagauzos, que al ver que el rumano se establecía como única lengua oficial, entre otras cosas, proclamaron su independencia de forma unilateral en dicho año 1990, respondida por Chisinau mediante el uso de la fuerza. Paralizado en un principio por la mediación de Moscú, tras producirse el golpe de Estado fallido en la URSS en agosto de 1991, Moldavia proclama su independencia. Tras ello se abre la posibilidad de reunificarse con el resto de Rumanía. Sin embargo, esto no era bien visto por la mencionada minoría rusoparlante, que aparte de estar prácticamente alienados dentro de una hipotética integración en Rumanía frente a su preponderancia en época soviética, muchos de ellos no sabían siquiera rumano. En diciembre de 1991 los mencionados rusoparlantes volvieron a proclamar la República Moldava del Dniester. Ante ello Chisinau no se quedó de brazos cruzados. Recordemos la importancia económica de dicha zona para la República de Moldavia. En 1992 se volvió a potenciar el uso armado para recuperar el control del territorio. Resultado, Chisinau no consiguió recuperar el territorio debido principalmente a la presencia en Transnistria del 14º Ejército Soviético. Tras este conflicto armado sin éxito, la situación apenas ha cambiado. De hecho Moscú proponía la integridad de Moldavia como Estado federal con Gagauzia y Transnistria como estados integrados con voz para decidir si querían independizarse en caso de integración de Moldavia en Rumanía. Siendo un estado independiente de facto, de jure Transnistria no es reconocido por la comunidad internacional salvo por 3 territorios del entorno postsoviético que viven una situación similar. Pese a tener bandera propia, himno, ejército, moneda, parlamento y presidente es visto como un estado fantasma. Sin embargo, la realidad es que dicho país no reconocido juega una baza importante para Rusia, su principal valedor. ¿Por qué ese interés de Rusia en este reducido territorio de apenas 4.000 km²? Principalmente para mantener su zona de influencia con respecto a la OTAN y la Unión Europea. De hecho, Rusia aún mantiene el destacamento militar allí, de bastante preocupación para Moldavia y para Ucrania, aunque con menos efectivos y material de guerra, 1.000 hombres y 20.000 toneladas en 2017, que cuando la desintegración, argumentando que es para mantener la paz y la seguridad. Pero para la comunidad internacional es la ocupación efectiva e ilegítima de un territorio perteneciente a un Estado soberano reconocido internacionalmente. De hecho en 2018 la ONU aprobó la resolución A/RS/72/282 en la que insta a la Federación de Rusia a que complete, de manera incondicional y sin más dilación, la retirada ordenada del grupo operacional de las fuerzas rusas y sus armamentos del territorio de la República de Moldavia. Pese a no reconocer su independencia de forma oficial para evitar conflictos mayores, no solo le ayuda con el mencionado destacamento militar cerca de su capital Tiraspol, sino además cubriendo con 20 millones de euros anuales el 70% del presupuesto anual de Transnistria, con el cual se pagan los suplementos de las pensiones de los jubilados e incluso se exporta gratuitamente el gas necesario para ellos. Pese a la ayuda rusa, las fuentes de ingresos del país no son precisamente a raíz de su producción energética, ya que se nutre principalmente del tráfico ilegal de armas de época soviética, de tabaco, de estupefacientes y de otros tipos de negocios poco deseables. En otras palabras, vive una situación de estado mafioso. Como parte de ese limbo jurídico, en la mencionada franja se sometió una consulta en 2006 no reconocida fuera de Transnistria en que se decidía si independizarse definitivamente de Moldavia e integrarse en Rusia o por el contrario reintegrarse en Moldavia. Ganó la opción rusa. Dejando a un lado las menciones de distintos observadores sobre su hipotética transparencia, pese a que el Parlamento de Transnistria envió a Moscú la solicitud de integrarse en la Federación Rusa,
Esta solo declara que la tendrían en cuenta si Transnistria pierde su autonomía. Y es que oficialmente Transnistria no es la única región autónoma dentro de Moldavia, aunque de facto es independiente, como dijimos. La otra minoría destacada son los mencionados gagauzos, que al igual que los rusos lograron su autonomía dentro de Moldavia ratificada con la Constitución de 1994 al abolirse ciertas leyes que inquietaban a las mencionadas minorías. Como se ve, no hay una uniformidad cultural en Moldavia para que automáticamente el territorio entero pase a formar parte de Rumanía. De hecho, que se llame a la lengua oficial moldavo en vez de rumano responde a una idea de vinculación al propio territorio en vez de vincularse tanto a Rumanía como ocurría al comienzo de la desintegración de la URSS. Es más, la mencionada encrucijada del país se ve justamente en su propia población. Y ello condiciona la política moldava. Dichos condicionantes a nivel estatal se ven precisamente a raíz del acercamiento de Moldavia a la Unión Europea. Por un lado que se aprobara en 2002 una ley que permitiera a los moldavos obtener la nacionalidad rumana hacía que de forma indirecta Moldavia sea del Club Europeo en el futuro al tener dichas personas libertad de ambulatoria cuando el Tratado de Schengen fuera aplicable en Rumanía, cosa que a día de hoy aún no lo es pese a que desde 2007 Rumanía esté dentro de la UE. Por otro lado, desde 2009 Moldavia forma parte de la llamada Asociación Oriental, un programa de cooperación entre la UE y las antiguas repúblicas soviéticas pero que solo han ratificado la mencionada Moldavia, Ucrania y Georgia. Por el otro lado, Bielorrusia y Armenia prefirieron formar parte de la Unión Económica Euroasiática, intento de Rusia para combatir la expansión de la UE a costa del área de influencia rusa y que en el caso de Ucrania generó los conflictos comentados mencionados en un vídeo anterior. Dicho acercamiento a Europa logra que en 2016 tenga un mejor acceso al mercado europeo con un mercado de libre comercio que es extensible a Transnistria y que se aplica hasta donde Moscú le permita a Tiraspol. De hecho la firma de este tratado comercial le pasó factura a Moldavia al vetar Rusia las importaciones agroalimentarias moldavas, especialmente su vino, argumentando problemas de calidad que fueron fácilmente desmontados por laboratorios independientes. Otro elemento de acercamiento a Europa fue las distintas conversaciones con la OTAN durante estos años, pero la presencia actual en la jefatura del Estado de un prorruso como Igor Dodon no hacen que dicho acercamiento se consolide. Como vemos, la situación de Moldavia no es fácil. Por un lado con unas minorías no rumanas con bastante peso para poder condicionar su política internacional. De hecho en febrero de 2014 se celebró una multiconsulta simbólica en Gagauzia en la que una abrumadora mayoría rechazaba la integración en la UE y se postulaba a favor de la Unión Euroasiática, así como adoptar el papel de la independencia unilateral en caso de entrar en la Unión Europea o en Rumanía. Por otro lado, la dependencia económica de la zona eslava, pese a reducirse debido a los acuerdos con la UE, es importante para Moldavia no solo por la dependencia energética de los hidrocarburos rusos, o la mencionada red de ferrocarril, sino incluso en la vía marítima. El puerto ucraniano de Odesa es una alternativa negociable con Ucrania. No solo por su cercanía, sino que además unos 8 kilómetros de la autopista ucraniana M15 que transcurre entre Reni y Odesa atraviesan territorio moldavo, los cuales son entregados a Kiev a cambio de una franja de unos 600 metros cerca de Yuriulesti, con lo que se asegura a Moldavia un acceso al río Danubio y con ello al Mar Negro. Pero no podemos olvidar que esta especie de caso geopolítico particular es uno de los países más pobres de Europa y cuya frontera del río Prut es donde acaba la UE. De aquí a una parte el sueño de la reintegración en Rumanía o bien formar parte de la mencionada asociación de forma independiente existe al ver cómo ha mejorado precisamente Rumanía desde 2007. Frente al estancamiento de la propia Moldavia pese a las mejoras de comunicación con la zona rumana u otras partes del mundo. El propio país en 2019 vivió una crisis política reflejo de la encrucijada que se vive allí, donde la separación de poderes pareció peligrar. ¿Qué ocurrirá al final?
Se perfilará el modelo federal mirando a Rusia y con el territorio íntegro de las fronteras de 1940. ¿Pasará Moldavia a formar parte de Rumanía sin Transnistria con la inquietud de un movimiento secesionista por los gagauzos? ¿Será un nuevo miembro de la OE pese a la mencionada amenaza túrquica? ¿Será Transnistria parte integrante de Rusia en un futuro pese a los problemas que podría ocasionar? Desde el punto de vista cultural lo más aceptable sería la integración en Rumanía, pero ello no significa que se deba cumplir. En otras ocasiones por los mencionados motivos geopolíticos dichas integraciones no se han dado. No solo en el caso chipriota, sino incluso con la inclusión de Austria en Alemania tras la Primera Guerra Mundial cuando el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Por todo ello, mientras Rusia vea su zona de influencia amenazada, se ve complicada la mencionada anexión de Moldavia por Rumanía, aparte de que Chisinau no renuncia a la integración de su tradicional locomotora económica. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros, dadle a me gusta y por supuesto comentad para sugerir nuevos temas a tratar. Hasta la vista.